Bueno, en esta ocasión vamos a resolver uno de los ejercicios propuestos en el módulo 1, unos ejemplos de probabilidad que se los di en la clase asincrónica. Se trata justamente de una población de 7.500 bulbos de tulipán. La clasificación según la variedad, el tamaño de los mismos se presentan en la siguiente tabla. Esto corresponde a que tenemos tamaño y variedad. Esta es una tabla de contingencia, un cuadro de doble entrada. Acá en esta columna tenemos las variedades, a los cuales denominamos A1 y A2 a los sucesos. Chico, mediano y grande corresponde al tamaño. Le denominamos B1, B2 y B3 correspondientemente a los sucesos de cada uno de esos tamaños. El problema A pide: si se selecciona un bulbo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese bulbo sea chico? Entonces, estamos hablando de que el bulbo sea chico. Vamos a la columna en donde aparece el tamaño que corresponde al suceso B1. Quiere decir que voy a hablar del inciso A, que es la probabilidad del suceso B1, que es de que sea chico, seleccionado un bulbo al azar. Eso va a ser igual. Bueno, de que sea chico, no me importa si pertenece a la variedad 1 o a la variedad 2. Es decir, tenemos un total de 3.750, que son los casos favorables, sobre los casos posibles que corresponden a los 7.500 bulbos. 7.500 bulbos. Que haciendo ese cociente, lo que vamos a obtener es que tenemos una probabilidad de que, acá ya tenemos el decimal, sea igual a 0.5. Esa es la probabilidad de que, seleccionado un bulbo al azar, el tamaño del mismo sea chico. Veamos lo que establece el inciso B. El inciso B establece lo siguiente: si se selecciona un bulbo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un bulbo mediano o de la variedad 1? Bueno, aparece esa palabra O, que es nada menos que un conector lógico correspondiente a la disyunción y que está ligado a la unión. Recordemos que los sucesos son conjuntos. Bueno, entonces estamos hablando de que la probabilidad sea un bulbo mediano. Vamos a los medianos, ¿sí? Tenemos la columna del tamaño de los medianos, es decir, que tendríamos la probabilidad del suceso B2, como me dice O, unido a la de la variedad 1. La variedad 1 es el suceso A1. Quiere decir entonces que sería la probabilidad de B2 más la probabilidad de A1 menos la probabilidad de B2 unido, intersectado con A1. Bien, entonces voy a mirar. La probabilidad de que corresponda a B2, es decir, que pertenezca al tamaño mediano, serían 3.000 en total sobre los 7.500. Más la probabilidad de que corresponda a la variedad 1, tenemos 2.500 en total sobre los 7.500. Menos la probabilidad que pertenezca al tamaño mediano y a la variedad 1. Es decir, estaríamos hablando de esos 1.000 sobre los 7.500. Que eso me daría una probabilidad de que pertenezca al tamaño mediano o a la variedad 1, que sería, yo lo tengo acá al decimal, de 0,6. Es decir, tenemos una probabilidad del 0,6 que pertenezca, al seleccionar un bulbo al azar, pertenezca a un tamaño mediano o de la variedad 1. Veamos el inciso C. El inciso C establece lo siguiente: se selecciona un bulbo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un bulbo grande y que sea de la variedad 2? Es decir, un bulbo grande, estamos hablando del suceso B3, y que además aparece un conector lógico I que está ligado con la conjunción. Quiere decir que estamos hablando de la intersección de sucesos. Eso lo mencionamos en la clase sincrónica. Y que además sea de la variedad 2. La variedad 2 corresponde al suceso A2. Entonces voy a mirar de la variedad 2 y que además corresponda al tamaño grande. Quiere decir que estamos hablando de 500 casos favorables
sobre un total de 7.500 casos posibles. Quiere decir entonces que la probabilidad de que el tamaño de ese bulbo elegido al azar sea grande y además pertenezca a la variedad 2 es de 0,067. Bien, veamos el inciso D. El inciso D establece lo siguiente. Se selecciona un bulbo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea mediano? Bien, se selecciona un bulbo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea mediano? Bueno, de que sea mediano, estamos hablando del suceso 2. Es decir, la probabilidad de B2, de acuerdo a lo que nosotros vimos en la clase asincrónica, vimos uno de los axiomas de la probabilidad. Puedo establecer lo siguiente. La probabilidad de que sea mediano más la probabilidad de que no sea mediano, le voy a colocar complemento, es igual a 1. Eso es un axioma de la probabilidad que lo hemos mencionado en la clase sincrónica, y en el cual lo que me interesa es saber cuál es la probabilidad de que no sea mediano. Entonces voy a despejar. Probabilidad de que no sea mediano, señalado con el complemento, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea mediano. Entonces ahí voy a tener probabilidad de que no sea mediano es igual a 1 menos la probabilidad de que sea mediano. La probabilidad de que sea mediano, estamos hablando de 3.000 casos favorables sobre 7.500 casos posibles. Bueno, resolvemos esa expresión y tenemos que la probabilidad de que no sea mediano va a ser igual, yo lo tengo por acá, 0,6. Tenemos una probabilidad de 0,6 de que al elegir un bulbo al azar no sea mediano. Otra forma sería justamente de contabilizar sin tener que hacer, a ver, lo hacemos. Otra forma, esto no está en el apunte, pero vamos a aprovecharlo como un bonus. Otra forma sería, bueno, la probabilidad de que sea chico más la probabilidad de que sea grande. Es decir, la probabilidad de que sea chico sería la probabilidad de B1 o la probabilidad de que sea grande, B3. Entonces sería igual a la probabilidad de B1 más la probabilidad de B3 menos la probabilidad, esto es la regla de la suma, de B1 intersectado con B3. Es decir, no hay ningún bulbo que pueda ser de tamaño chico y grande, por lo tanto B1 intersectado con B3 es igual a vacío. Quiere decir que esa probabilidad es 0. Por lo tanto me quedaría solamente estas dos probabilidades, que la probabilidad de que sea chico serían, creo que lo calculé acá, 3.750 casos favorables sobre los 7.500. Más la probabilidad de que sea grande, que equivale a 750 sobre 7.500. Resolvemos esa expresión y vamos a obtener 0,6 así como lo obtenemos en el apartado anterior. Bien, ese es el inciso D. Vamos a hacer el inciso E, que es el último inciso. Si se selecciona un bulbo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la variedad 1 sabiendo de que es chico? Voy a repetir justamente porque aparece una condición en este inciso. Si se selecciona un bulbo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de variedad 1? ¿Sí? Estamos acá en esta fila. Si se sabe de antemano, sabiendo de que es chico. Entonces acá estamos hablando la probabilidad de que sea de la variedad 1, entonces A1, sabiendo, ahí le vamos a colocar esa barra en el cual vamos a señalar una condición, sabiendo de que es chico, es decir, el suceso B1. ¿Sí? Bien. Y después vamos a definir lo que es probabilidad condicional, porque esta es una introducción a la probabilidad condicional. Probabilidad de que pertenezca a la variedad 1 sabiendo de que es chico. Bueno, que pertenezca a la variedad 1. Estamos hablando de toda esta fila, pero sabemos de antemano de que es chico. Quiere decir que estamos hablando de esos 1250, es decir,
1250 sobre un total no de los 7500, sino sabemos de antemano que es chico, es decir, sobre los 3750. Cuando hacemos ese cálculo, lo que obtenemos es 0.33. Quiere decir que tenemos 0.33, sería la probabilidad de que, sabiendo de antemano de que el bulbo elegido es chico, la probabilidad de que pertenezca a la variedad 1 es de 0,33. Voy a marcar esto antes de terminar con este ejercicio. La probabilidad de que un bulbo seleccionado al azar pertenezca a la variedad 1, sabiendo de antemano que es chico, me está diciendo que de esta cantidad de los 7500 se sabe de antemano que es chico. Quiere decir que ya mi total no es 7500, sino que mi total es 3750, serían los casos posibles. Y los casos favorables serían los que pertenezcan a la variedad 1 y que además sean chicos, que sería justamente este valor que está dentro de ese diagrama. Es por eso que colocamos 1250 sobre 3750.